esta placa de húmero proximal tiene la particularidad de que algunos de sus orificios, o si no es que la mayoría, son orificios que tienen una rosca, y eso se llaman placas bloqueadas, es decir, el tornillo que nosotros introducimos en esa placa es un tornillo que se agarra tanto a la placa, que se atornilla a la placa, como una sujeción también al hueso. A diferencia de los tornillos convencionales, los cuales nada más su sujeción depende totalmente de la calidad ósea. ¿Cómo estará la calidad ósea en un paciente de 65 años comparado con un paciente de 20 años? Pobre. Definitivamente va a ser una calidad mucho más pobre, con osteopenia o con osteoporosis. Por lo tanto, este tipo de placas ayuda muchísimo porque es muy difícil que una placa de estas se vaya a perder su anclaje, ya que, como le repito, está atornillada la placa y aparte la sujeción pobre, mediana o alta que tenga en el hueso. Entonces, es una doble sujeción. Entonces, son placas muy, muy efectivas para este tipo de fracturas. Lo ideal sería que tocaran estas placas, que vieran los tornillos. Ahorita si se las muestro aquí por cámara no la van a apreciar. Ojalá que, a ver si me recuerdan cuando vengan acá a la clínica. Aquí yo tengo implantes prácticamente de lo que sea, y mostrarles cómo es una de estas placas para que la toquen, para que la tengan en las manos y se den cuenta cómo es, porque así viéndole en imágenes, pues realmente te pasa de noche. Entonces, ya habrá oportunidad de revisar implantes, porque es, bueno, si te gusta un poco, es bastante interesante. Es una infinidad de implantes muy, muy bonitos, muy padres, que honestamente yo cuando empecé en lo de la traumatología pensé que jamás iba a entender tantas cosas y tantos instrumentales, tantos fierros que hay distintos, pero pues es cuestión de todo el día, de todos los días, del día a día. Bien, esta es una fractura que estaba a nivel del cuello quirúrgico, está muy bien reparada, muy bien arreglada con esa placa anatómica. En las placas como esta, siempre se pide de cierta cantidad de orificios. Los orificios que se cuentan en una placa como esta y en algunas otras, pero hablando de esta, son los que están en el vástago, es decir, en la parte larga que va hacia la diáfisis humeral. No se cuentan los orificios de cabeza, se cuentan los que tiene el vástago o la parte larga de la placa. ¿Sí? Entonces, mucha gente dice, bueno, esta placa, ¿de cuántos orificios es? Es de cuatro orificios. Hay 4 tornillos en el vástago de la placa. Tiene un montón arriba, pero los de abajo son 4, entonces una placa de 4 orificios. Bien, podemos ver la parte proximal del hueso, los tornillos que están anclados a la parte proximal, en la zona donde hay hueso esponjoso o hueso cortical, en esa parte proximal del húmero. Esponjoso. Esponjoso, sí, hueso trabecular, hueso que es más suave, que tiene una cáscara dura, pero de un interior blando. Esos tornillos que están puestos ahí, ¿creen que estén correctos así como están? ¿Están unos derechos, otros para otro lado? ¿Estará bien o estará mal? ¿Qué piensan? Están bien. Vemos que los de abajo están todos parejitos. Están bien. Yo digo que están bien, doctor. Están bien. ¿Por qué? A ver, alguien que me diga por qué están bien. Doctor, ¿no podría ser Por la, la curvatura? por la forma. Tienes que seguir la anatomía del hueso. No. No es Igual y esa para la dar razón. dar un buen sostén para que estén bien anclados. No, se anclan igual, pero los Por el hueso orificios. esponjoso y el hueso compacto. Pero ¿qué tiene que estén así, unos para arriba, otros para abajo, otros rectos, otros inclinados? ¿Por qué? Pues por la anatomía del hueso. ¿No? A ver, ¿es importante?
¿Es por la forma de la placa? No le dan todavía. Porque así tiene Para menos que le- forma de moverse el tornillo. Esta es la cuenta que yo había hecho. El gorro. Mis honorarios son 28. Y ya le sumo esta. De sangre fueron 5, 12,000 de qué? Más 3,400, ¿ok? Sí, más mi fluro, sí, serían 15,400 más 2,000, 17,400, sí, y mis 28. A mí entrégame esto, a mí entrégame lo del fluro y mis honorarios, sí, ¿ok? Perdón, estaba arreglando pequeños números. No, la razón es la siguiente. Esos tornillos, si ven, están tirados en diferentes direcciones. Así decimos nosotros, tirados o colocados en diferentes direcciones. Imaginen que los tornillos estuvieran todos en la misma dirección. El que se pierde el anclaje, el cual es muy difícil, que se pierde el anclaje de la placa, sería más sencillo si todos están en una misma dirección. En cambio, si los tornillos están tirados en sentidos divergentes, estos tornillos agarran muchas áreas distintas del hueso. Entonces, es muy o más complicado que se vayan a desanclar. Si ya de entrada son placas muy estables, al ser tornillos divergentes, la sujeción al hueso es mejor. Esa es la razón. Hay gente pendeja que dice, no, oye, están bien chuecos, los de abajo están bien derechitos, pero los de arriba están bien chuecos. No, no están chuecos. La placa así te lo pide. La placa viene diseñada de esa manera, para que los tornillos sean colocados en distintas direcciones y así tengas más zonas del hueso con fijación. Ese es el motivo. No está mal, es así. ¿Ok? Son tornillos divergentes. Doctor, Bien. Mande. yo tengo una duda. En cuestión de los tornillos de abajo, se ven Sí. como si el tornillo cruzara de lado a lado. ¿Eso Bien. pasa o ¿Está bien o está mal? Ajá. Ok, bien. Ahí te va. Los tornillos que son convencionales, es decir, la sujeción es completamente del hueso, ¿crees que ese tornillo sea más estable que un tornillo que se enrosca a la placa y se enrosca al hueso? ¿Cuál será más estable? No le escuché bien, doctor, porque se trabó un Bien, poquito. estos tornillos que están atravesando hasta el otro lado, dices tú, bueno, ¿es correcto o no es correcto que atraviesen al otro lado? Hay dos tipos básicos de tornillos. Los convencionales, los cuales su agarre depende completamente de lo que agarre o de lo que atraviese en el hueso. Y los tornillos que son bloqueados o anclados a la placa y anclados al hueso, esos no es necesario que agarren de lado a lado, pero los otros sí, porque depende completamente de cuánto hueso agarren los convencionales para poder tener más firmeza. Entonces, los tornillos convencionales sí es necesario que atraviesen de lado a lado. Puede salir 2 a 3 roscas del otro lado del hueso y eso estará correcto. Más de 3 roscas va a estar, es demasiado largo el tornillo y puede afectar estructuras del otro lado. Pero así como están esos, está bien. Ojo, esos tornillos que ven en la diáfisis del húmero son tornillos bloqueados. No había necesidad de pasar hasta el otro lado. No hay necesidad, porque ya está, es un tornillo fijo ya la placa. Sin embargo, bueno, quien los puso lo hizo así. No está mal tampoco, pero que sea estrictamente necesario que los tornillos bloqueados pasen al otro lado, no, porque ya están agarrados a la placa. No es necesario que vayan hasta el otro lado. Si los pones tampoco está mal, pero no es necesario. No sé si respondí tu pregunta. Sí, doctor, gracias. Okay. Perfecto, bien. Bueno, porque los tornillos de arriba no salen hasta el otro lado. Si los de abajo sí, ¿por qué los de arriba no? Por el acetábulo del número. Porque si no, con el movimiento pueden causar una artrosis en el hombro.
es correcto porque están en la superficie articular. Ahí si te pasas, vas a afectar la articulación. Ahí hay cartílago articular, no puedes atravesarlo. Abajo no es una superficie articular. Entonces, arriba, en todas las zonas articulares donde tú vas a meter tornillos, mucho cuidado que no te pasen para el otro lado. ¿Sí? Hay que tener cuidado con eso y es correcto. No pueden atravesar porque desarrollarían una artrosis, estarían mellando, digamos, ahí el cartílago y eso causaría problemas. Bien. El abordaje quirúrgico para colocar este tipo de placas tiene que ser un abordaje que se llama deltopectoral. Es un abordaje anatómico en el cual reduces mucho el sangrado y te vas disecando de forma roma prácticamente entre el pectoral mayor y el deltoides. Se escoge este abordaje que es pues anterior al hombro, ya que no podemos hacer un abordaje directo a la zona de la fractura a través del deltoides. Hay ciertas zonas de seguridad para hacer ese abordaje lateral directo. La estructura importante que hay ahí es el nervio circunflejo axilar, un nervio que atraviesa la masa muscular del deltoides y si tú lo cortas en tu abordaje, ese paciente va a tener una limitación muy importante para la fusión del deltoides, el cual ayuda a realizar abducción del brazo, ¿sí? Es decir, separar el brazo del cuerpo, el paciente quedaría con mucha limitación en esa zona. Hay que tener mucho cuidado con esos abordajes. La literatura dice que del borde lateral del acromion no te debes de extender más de 5 centímetros hacia distal. O sea, de la zona ya de arriba del hombro hacia abajo, hacia el brazo, no puedes extenderte más de 5 centímetros porque por ahí más o menos pasa el nervio circunflejo axilar. Hay que tener cuidado con los abordajes laterales directos. Por eso se prefiere el abordaje anatómico deltopectoral. Los que vinieron a una cirugía que hice yo un día en la mañana, un fin de semana, creo que fue un fin de semana, vieron ese abordaje, cómo me iba yo entre los músculos hasta llegar a la zona de la fractura. Sí, es más complicado, pero es anatómico y es mucho mejor ese abordaje. Mucho, mucho mejor. Ok, esa es otra imagen de una fractura que hicimos aquí. Podemos ver que la parte proximal de la cabeza está fragmentada también, entonces es una fractura ya un poco más complicada. Tiene una fractura a nivel del cuello quirúrgico, pero también tiene una fractura en la cabeza, entonces entre más pedazos tenga, es más complicado de armar la cabeza. Bien importante, lo que más nos interesa en fracturas que involucren la superficie articular es esa misma, la superficie articular que quede lo más congruente posible, lo más cercano al 100%, porque ahí es donde se asienta el movimiento, no tanto como quede la diáfisis. Claro que nos importa, pero lo principal es la superficie articular. Claro que los daños al cartílago son irreversibles, pero bueno, tratamos de armarlo lo más cercano al 100%. Ahí podemos ver que igual los tornillos de la parte proximal, hay un tornillo ahí divergente y los otros también son divergentes, nada más que en el plano que lo estamos viendo pareciera que van muy, muy perpendiculares a la placa o muy, muy parejitos, pues. Y abajo en el vástago tenemos solamente 3 orificios. Si podemos ver, unos tornillos pasan la placa y otros no. Solamente el tornillo de en medio pasa la placa y ese es un tornillo convencional y el primero y el tercero son tornillos bloqueados. Otro caso que se resolvió de buena manera. Estorba un poquito ahí los fierros de la mesa quirúrgica, pero quedó bastante bien. Bien, en cuanto a luxaciones, son lesiones bastante comunes. La luxación más frecuente en todo el cuerpo es la luxación glenohumeral o de la articulación del hombro. También tenemos la luxación esternoclavicular, la cual es muy, muy rara. Y después de la glenohumeral, en orden en frecuencia, en extremidad superior de la articulación acromioclavicular. La mayoría de estas lesiones en la acromioclavicular y en la glenohumeral, sobre todo,
son traumatismos directos a la zona del hombro, caídas sobre el hombro. Si no te falla la clavícula, que se fracture, no se fractura el húmero, entonces pueden venir luxaciones. Las luxaciones son mucho más frecuentes en pacientes jóvenes, ya que la calidad ósea permite absorber el impacto, pero fallan los ligamentos. Y a diferencia del adulto mayor, donde la calidad ósea es mucho menor, primero se quiebran los huesos antes de luxarse. Es lo más común, aunque no quiere decir que uno sea exclusivo, un tipo sea exclusivo de acuerdo a la edad, no tiene nada que ver, pero sí son más frecuentes unas que otras de acuerdo a al grupo de edad que estemos viendo. Doctor, yo tengo una luxación en la clavícula, pero nunca en mi vida he tenido un golpe fuerte o algo así, entonces no sé qué pudo haberla causado. De la articulación acromioclavicular. Sí, entre donde se juntan la clavícula y el esterno. Ajá, el esternón. Sí, Habría que verla. ¿Y qué manifestaciones clínicas tienes? ¿Cómo se ve? ¿Se siente? ¿Se ve saltado? En realidad se ve, o sea, se ve normal, pero cuando levanto el brazo, se zafa, literalmente se zafa. Y cuando regreso el brazo a una posición anatómica, la clavícula vuelve a su lugar. Pues ahí tienes una luxación a lo mejor congénita, tiene una inestabilidad en la esternoclavicular, la cual es rara, pero bueno, puede pasar. Caso de estudio, ¿cuándo te operamos? ¿Estás en ayuno? De hecho, sí fui con un trauma a que me dijera qué onda con eso, porque lo tengo, o al menos lo descubrí cuando tenía como unos 16 años. Así nada más, un día de repente me di cuenta y me dijo que sí podría hacer una cirugía, pero que no convenía hacerla porque pues por la zona era bastante riesgoso y que si no me dolía, no me causaba problemas y volvía a su lugar, era mejor no hacer nada. No sé si eso fue una buena decisión. Sí, yo creo que sí. Si estás sintomático completamente y no te impide realizar tus actividades básicas, no le muevas. No le muevas. A lo que funciona bien, no le muevas. De acuerdo. Ahora, si quieres dejar unos pesos, bueno, pues puedes venir acá con nosotros. Gracias. Dale. Bien, ahí vemos un paciente, la presentación clínica de cómo se ve una luxación acromioclavicular y vemos en un lado la radiografía, vemos ese abultamiento ahí a nivel del acromioclavicular y nos vamos a encontrar un dato clínico positivo que se llama signo de la tecla de piano, es decir, deprimimos la clavícula y sentimos donde entra, soltamos y esa clavícula bota otra vez. Entonces, es un signo de la tecla positivo en las luxaciones acromioclaviculares. Aguas, no se agarren a chingarle al paciente para arriba y para abajo porque le va a doler, pero lo pueden hacer una vez con calma, con cautela para probar ese dato, ¿sí? Pero así se presenta habitualmente. Me he encontrado muy frecuente que en las áreas de urgencia a estos pacientes con luxaciones acromioclaviculares le ponen un arnés en 8 o una correa en 8 para clavícula, lo cual es una pendejada porque eso no se va a acomodar así. De hecho, no hay un tratamiento conservador que vayas a poder aplicar de forma externa para poder reducir una acromioclavicular. Definitivamente no lo hay. Si tú quieres regresar esa acromioclavicular a su lugar perfectamente, tienes que operar al paciente. Bien, la literatura marca una clasificación para ese tipo de lesiones, es la clasificación de Rockwood, rock como la música, wood como bosque, Rockwood. ¿Okay? Y esa clasificación es bastante buena, hay que revisarla. Y la clasificación ya nos dice a partir de qué tipo el tratamiento es quirúrgico y cuáles luxaciones o subluxaciones o esguinces del acromioclavicular no son quirúrgicas.
Bien, los tratamientos más actuales para una luxación acromioclavicular ya son tratamientos artroscópicos, ya son mínimo invasivos, ya casi no se utilizan técnicas abiertas. Existen las técnicas abiertas, pero casi no. Yo la única técnica que conozco que es mínima invasiva también, pero que lleva un implante rígido, es colocar un tornillo que va desde la clavícula, del borde superior de la clavícula, hacia abajo, hacia la apófisis coracoides, que es como ese dedito que vemos ahí en la imagen, que está abajito de la clavícula. Esa técnica se llama de Bosworth, y es una técnica pues que yo empleo todavía porque es económica, porque es más fácil de reproducir, pero tiene el inconveniente de que a las 8 semanas, entre la 8 y la semana 12, se tiene que retirar el tornillo, ya que es una fijación completamente rígida. Lo ideal es retirarlo para que el micromovimiento que hay en la acromioclavicular siga presente y no se clausure, digamos, ese tornillo. ¿Qué puede pasar si lo dejamos ahí? Como hay micromovimiento, el tornillo puede sufrir un estrés y llegar a fatigarse. Y la fatiga en el metal es la ruptura. Es como la técnica o como la ley del alambrito, que le da, lo doblas muchas veces un alambrito hasta que se rompe. Así igual le pasa a los metales que podemos nosotros poner en estas zonas que tienen una movilidad limitada, pero al fin es una movilidad. Importante que revisen también una clasificación de fracturas de húmero proximal, la clasificación de Neer. N, E de Esteban, R de ratón. Esa es una buena clasificación. Y para la acromioclavicular, la clasificación de Rockwood. Acuérdense, signo de la tecla positivo. Hay un debate importante sobre si este tipo de luxaciones del tipo quirúrgicas realmente tienen que operarse. Hay mucha gente que no quiere operarse y al paso de un buen tiempo, prácticamente la función es normal. Pasa a pacientes, o sea, hay pacientes que les va muy bien, que se quedan así luxados. Y hay otros pacientes que sí ven disminuida considerablemente la fuerza en la extremidad superior, porque al final, pues son zonas de anclaje, son zonas que necesitan estar correctamente anatómicas para que puedan funcionar bien. Si realmente no te importa mucho la capacidad de carga que pueda tener ahí, pues hay pacientes que se quedan así y finalmente les va bien. Claro que lo ideal es que esté donde estaba o en su sitio, en el sitio en el que estaba de donde se salió. Esa imagen que vemos ahí es una imagen de una luxación glenohumeral o luxación de hombro. El tipo de luxación más común es la luxación antero-inferior, es decir, se va hacia la parte de adelante, el húmero proximal, y se va hacia la parte de abajo de la glenoides, como podemos ver en la imagen de la izquierda, que hay una superposición entre la cabeza humeral y la glenoides. Vemos que la cabeza humeral está como metida abajo de la glenoides, entonces es una luxación antero-inferior, es la más común. No recuerdo bien el porcentaje, pero es mayor al 90% de las luxaciones de hombro son antero-inferiores. Y vemos la imagen de la derecha donde ya la luxación está reducida. Observen cómo están bastante distintas, cómo se nota cuando la cabeza ya está ahí en la articulación glenohumeral. Dato clínico que podemos observar en pacientes que no son tan gorditos, que no tienen mucha grasita ahí en la zona del hombro, podemos observar el signo de la charretera. La charretera son estas hombreras que utilizan los militares y que hacen ver su saco como cuadrado en la zona del hombro. Veamos en la radiografía del lado izquierdo nuevamente cómo se ve el tejido blando como si fuera una escuadra prácticamente ahí. Y en la radiografía del lado derecho ya se ve un hombro con la forma, la forma redondita o la curvatura anatómica de lo que es la zona del hombro. Ahí la imagen de los tejidos blandos es muy, muy clara. Doctor, ¿ese signo nada más era en este tipo de luxación?
Sí, sí, también, aunque en las fracturas de la zona de la glenoides, donde se deprime o se mete la cabeza humeral, también puede llegar a presentarse, pero lo que tú tienes que pensar primero es, este hombro está luxado. Aparte de la incapacidad funcional que trae el paciente y el pinche dolor a rajamadres que presenta, duele un chingo una luxación. Vamos a ver. Bien, este tipo de luxación que están viendo en la imagen se llama luxatio erecta o luxación erecta. El paciente llega con el brazo levantado, completamente extendido, como si le hubieras preguntado algo y dice, yo aquí yo quiero participar, así el paciente trae el brazo levantado, no lo puede bajar, ¿sí? Es una tipo de luxación muy rara. Alrededor del 2% de las luxaciones de hombro son luxaciones erectas, muy extraño. Y así se ve, ahí se ve, acá es la zona del hombro aquí arriba y se ve la cabeza humeral como está completamente girada y el brazo apuntando hacia arriba. Doctor, ¿y ese tipo de accidentes como por qué puede ocurrir? Caes como, ¿cómo te diré? Como con la axila, con el brazo extendido y como con la axila, así caes. Ah, ok, gracias. Los otros son así directos en el hombro y este es como con el brazo extendido y como si te golpearas en la axila, como si la axila pegara en el piso. Muy bien, gracias. Bien, en la zona del brazo tenemos las fracturas del húmero diaficiario. Recuerden siempre, hablar con propiedad. ¿Es húmero proximal a nivel del cuello quirúrgico o es húmero distal a nivel de la zona supra o intercondilia o supraintercondilia? Y el resto será diáfisis. Si ustedes solamente mencionan fractura de húmero, el médico va a pensar siempre en la diáfisis. Entonces, hay que hablarlo con propiedad. Son fracturas muy frecuentes, son fracturas que suelen ser inestables, ya que como no es una superficie de carga, tiende a colgar, digamos, el brazo y esa tracción hacia abajo por acción de la gravedad tiende a distraer o a separar las líneas de fractura o los fragmentos de fractura. El gol estándar de tratamiento, el enclavado centromedular de húmero, como en los huesos largos del cuerpo, sea húmero, fémur y tibia, el gol estándar es el clavo centromedular con cirugía mínima invasiva. Ya los que vinieron a rotación ya vieron cómo ponemos un centro medular. Batallé un chingo, pero se pudo poner mínimo invasivo. También otro tratamiento que se puede aplicar son las placas y los tornillos, los cuales no están peleados con la cirugía actual. Si tenemos fracturas, sobre todo fracturas de trazo transverso, son las ideales para el enclavado centromedular. Aunque también pues placas y tornillos de distintos tipos, placas bloqueadas o placas convencionales también suelen funcionar. Se les saca un poquito la vuelta a las placas y los tornillos porque al operar húmero no podemos poner un torniquete y operar al mismo tiempo porque da espacio. Entonces son lesiones que tienden o son cirugías que tienden a sangrar mucho cuando haces abordajes abiertos. Tienes músculos por todo lado, tienes nervios y arterias muy presentes en los distintos tipos de abordaje. Entonces tienes que ir con cuidado. Estas son imágenes. La primera imagen es una radiografía donde vemos un clavo centromedular que tiene dos tornillos, dos pernos de anclaje arriba en la cabeza. Vemos la zona de la fractura que está en el tercio medio a nivel diaficiario. Es un trazo oblicuo corto, no es un trazo transverso, pero quedó muy bien reducido. En las imágenes de la derecha vemos cómo tenemos una fractura segmentaria de la diáfisis humeral. Es una fractura compleja porque ya tiene más de 2 fragmentos, una fractura conminuta, y llamamos segmentaria debido a que se hacen del tubo total o de la diáfisis total se hacen 3 porciones.
¿sí? No es lo mismo tener una pequeña laja que no abarca todas las corticales a tener esta que tenemos un pedazo arriba de hueso, tenemos un fragmento intermedio completo que completa la circunferencia y un fragmento abajo. Entonces, esa es una fractura segmentaria de húmero. Tal vez un enclavado centromedular en ese tipo de fractura no sea lo más adecuado. Sí se puede poner, pero tal vez por el tipo de trazo no sea lo más adecuado. En este caso, si ven, en esa radiografía ya se le ven orificios previos y se le ven algunos tornillos que están ahí fracturados. Seguramente es una lesión que ya había tenido otro tratamiento, fracasó, no unió, y luego finalmente le pusieron, ahí vemos una placa bien atornillada, donde pudieron agarrar el fragmento intermedio, perdón, y finalmente vemos la consolidación en la imagen de la letra C, una consolidación muy buena del húmero. El húmero tiene una particularidad que si hay una pérdida ósea, puedes llegar a cortarlo hasta un 20% sin afectar de forma importante la función del brazo, es decir, te puede quedar más corto y seguir funcionando bien, lo cual no pasa en una pierna. Cualquier acortamiento te va a causar problemas porque son articulaciones, son extremidades de carga, no así el brazo te puede quedar más cortito que el otro. Digo, no es lo ideal, pero es permisible que te pueda llegar a quedar más cortito, sobre todo si tienes una zona de una lesión muy importante donde a lo mejor se pulverizó el hueso, no hay ningún problema, lo puedes acortar hasta un 20%. Por ejemplo, pues en lesiones provocadas por proyectiles de arma de fuego. Es válido que te quede un 20% más corto. Bien, hablando un poquito del codo, es una zona anatómica asiento de trastornos inflamatorios como el codo de tenista, el codo de golfista, epicondilitis o epitrocleitis de forma respectiva. Es una zona de luxaciones también, donde la luxación posterolateral será la más común en la zona del codo y también es una zona muy común de fracturas. Motivo, que es una zona muy expuesta. No hay músculo que lo recubra o estructuras que puedan absorber un impacto. Y los codos, pues todo el mundo nos hemos pegado en los codos alguna vez. Entonces es una zona de fracturas muy común. La epicondilitis lateral o codo de tenista, por definición, es la inflamación y dolor en el lado externo, en la parte externa de la parte superior del brazo, cerca del codo, donde está el epicóndilo humeral, porque ahí se insertan todos los tendones extensores de la mano, de los extensores del antebrazo, todos se insertan ahí. Es mucha musculatura para una zona de inserción muy pequeña, entonces la sobrecarga que tiene esa parte donde se inserta el tendón se llega a inflamar por el uso repetido. ¿A quién le sucede? A los que van a los gimnasios, a los que hacen lanzamientos, por ejemplo, en el béisbol, a las amas de casa que son muy hacendosas, que están haciendo constantemente cosas manuales, también les puede pasar una epicondilitis. Igual, a los que hacen deporte como el tenis, de ahí que se describió como codo de tenista. Es muy común ese problema y suele ser bastante rebelde para quitar. Algo que pareciera tan simple es rebelde para quitar. La epitrocleitis, por lo tanto, vean cómo es por el lado cubital, por donde está el lado del quinto dedo, del dedo meñique. Ahí es la epitroclea y ahí se insertan todos los músculos flexores del antebrazo. Entonces, igual, son muchos músculos para una zona muy pequeña de anclaje y en la tracción continua de esa zona de anclaje en la epitroclea es lo que ocasiona la epitrocleitis o codo de golfista. Doctor, Grande. disculpe, tengo una pregunta. Es que yo he visto muchas veces que cuando hay una luxación, literal, lo acomodan ahí en ese mismo instante. Sí, bien. ¿Eso es lo más recomendado o...? Ahí te va. Sí y no.
Si te sale, qué chingón, ya resolviste la bronca. Pero ¿qué tal si está fracturado? Ya lo mandaste a la chingada, lo puedes empeorar. Porque no estás viendo, y ahora, se luxa. Si sabes que la luxación, la más común del hombro es la anteroinferior. Ok, está bien. ¿Y qué tal si es una posterior? Y tú le das el pinche jalón hacia lo pendejo, porque las técnicas de reducción son distintas. Pero hay raza, bien brasa, que luego se va a darle el jalón. Y no son doctores, son los mismos cuates. La mayoría de las veces te sale, sí, puede ser que la mayoría de veces te salga, pero si lo chingas, entonces no es lo correcto. Que se puede hacer si no hay otra manera y si estás muy seguro que es una luxación antero-inferior en la cual ya conoces la técnica de reducción, pues dale, ¿verdad? Y si el paciente, si el cabrón que está ahí tirado aguanta, pues dale, pero puedes provocar una lesión. Ahora, hay luxaciones de hombro donde hay una lesión neurológica. ¿Qué estructura está muy cerca? ¿Qué estructura neurológica está muy cerca de ahí de la zona del hombro? El plexo braquial. Puede haber una elongación del plexo braquial y tú todavía le das un pinche jalón. Aguas con eso, como te puede salir, puede que no. Si tú vas y auxilias a una persona y le provocas una lesión peor, créeme que te van a chingar más de lo que te van a agradecer. Abusados, con las manitas calientes. Porque aparte, si está fracturado, pues lo chingas peor. Aguas con eso. Pero necesitas tener un conocimiento amplio para poderte aventar un jalecito así. Sí lo he hecho, sí que he andado jugando fútbol y alguna vez he visto fracturas, pero veo toda la cinemática, cómo cae, cómo se va la mano, y pues bueno, como especialista digo, oye, pues yo creo que tengo un buen conocimiento de lo que voy a hacer y lo he llegado a hacer. Sí he llegado a reducir luxaciones y fracturas en el campo, pero no es lo correcto. Lo ideal es sacar una radiografía y que sea en otro ambiente, ¿verdad? No hay tirados. Ahora, si andas en el monte y no vas a regresar en horas para donde estés, pues, bueno, para donde haya atención, pues a lo mejor se justifica. Aguas con ese tipo de cosas. Bueno, yo creo que ya le vamos a dejar ahí, ¿sale? Nos vemos la próxima semana. Lunes es festivo, ¿no? ¿O no? Ahorita checo el calendario oficial y le digo